El sol salió tímidamente sobre la propiedad de Amarante, una familia reconocida, pero cuyas tradiciones y orgullo eran tan duros como las piedras que pavimentaban el inmenso jardín. Allí, en medio de la riqueza y el brillo, había una figura invisible, una joven que, a pesar de su nombre, era tratada como nadie. Eliza Amarante, hija del segundo matrimonio de su difunto padre, era la personificación de la humildad. Había crecido escuchando historias sobre el poder y la influencia de su familia, pero, a diferencia de sus medio hermanos, nunca había tenido el privilegio de disfrutar de lo que por derecho era suyo por nacimiento. Desde que su madrastra, Ana, tomó el control de la casa, Eliza había quedado relegada al papel de sirvienta. Ella era la pobre niña sin futuro, decían con lástima algunos sirvientes. Ella aceptó todo en silencio, con una amarga resignación que escondía un alma que anhelaba la libertad. Ana Amarante, la matriarca, una mujer de gélida belleza y ojos siempre calculadores, vio en Eliza un obstáculo, un incómodo recordatorio del pasado de su marido. Su ambición era clara, conseguir que sus hijos legítimos heredaran todo, mientras Eliza permanecía al margen, olvidada. La vida de Eliza consistía en despertarse antes que los demás, preparar el desayuno para la familia, limpiar los largos pasillos de la mansión y lidiar con las miradas desdeñosas de sus hermanos y de su propia madre. Cada tarea estuvo acompañada de insultos velados u órdenes duras. Una mañana, mientras barría los escalones de mármol de la escalera principal, Eliza escuchó susurros ansiosos en la sala de estar. Curiosa, se acercó discretamente a la puerta entreabierta y escuchó a Ana hablar con urgencia sobre la llegada de un hombre poderoso, un duque que estaba a punto de visitar la propiedad. Los sirvientes estaban agitados porque no era un hombre común y corriente. Se decía que el duque de Montclair, conocido tanto por su riqueza como por su arrogancia, era uno de los hombres más influyentes del reino. Viene a hablar de negocios, pero, quién sabe, habló Ana con una sonrisa astuta. Un matrimonio concertado entre el duque y una de mis hijas sería ventajoso. Eliza sintió una opresión en el pecho. ¿Casamiento? ¿Negocio? Esta era la vida que debería haber sido suya por derecho, una vida de alianzas y convenciones, pero que le habían sido arrebatadas. Ahora sería un espectador mudo de este espectáculo de poder y opresión. Los días previos a la llegada del duque fueron de intensa preparación. Toda la casa se convirtió en un frenesí de limpieza y decoración, mientras Eliza, más que nunca, estaba abrumada por el trabajo. Sus hermanos, Clarice y Leonardo, se esforzaban en recordarle constantemente su posición en la casa. No se te ocurra presentarte en el comedor durante tu visita, se burló Clarice, siempre con una sonrisa cruel. El duque no es hombre que se mezcle con doncellas. La noche anterior a la llegada del duque, Eliza, exhausta y con las manos callosas, se sentó en el jardín, alejada de la atenta mirada de Ana. El cielo, estrellado e inmenso, parecía el único lugar donde refugiarse de su realidad. Su mente vagaba pensando en el futuro que nunca llegaría y en las injusticias que sufría a diario. Aunque estaba cansada, había algo dentro de ella que se negaba a darse por vencido, una llama que aún ardía en silencio. Mientras miraba el cielo, Eliza escuchó pasos firmes sobre la grava. Se giró y allí, en las sombras del jardín, vio a un hombre alto e imponente. Tenía el porte de alguien acostumbrado a ser obedecido, con ojos que brillaban con una mezcla de curiosidad y frialdad. Era el duque de Montclair. Ella no sabía quién era él en ese momento, pero algo en su postura le puso la piel de gallina. ¿Quién eres? Su voz sonó como una orden, no como una pregunta. Eliza se levantó rápidamente, con el corazón acelerado. Ella no sabía qué responder más que con la verdad. Mi nombre es Eliza, señor, su voz salió en un susurro apenas audible. El duque la observó durante un largo momento, con los ojos afilados como espadas. Luego, sin decir nada más, se giró y desapareció en la oscuridad, dejando a Eliza con una sensación inquietante. ¿Qué significaría ese encuentro? ¿Qué le deparaba el destino a una joven tan insignificante frente a un hombre tan poderoso? La llegada del duque de Montclair marcaría el inicio de una serie de acontecimientos que cambiarían la vida de Eliza para siempre. El duque de Montclair llegó oficialmente a la mansión Amarante a la mañana siguiente, con toda la pompa que requería su cargo.
La finca se transformó en un espectáculo de grandeza, los sirvientes estaban nerviosos por cada detalle. Dentro de la casa, la tensión era palpable, especialmente para Eliza, quien llevaba una mezcla de inquietud y curiosidad después del misterioso encuentro de la noche anterior. La familia Amarante estuvo impecablemente vestida para recibir al duque. Clarice, deslumbrante con un vestido color burdeos, no ocultó su deseo de impresionar al que consideraba su billete dorado a la movilidad social. Leonardo, el heredero, exudaba una fría confianza, pero sus ojos delataban la feroz ambición que albergaba. Ana, en el centro de la escena, lo mandaba todo como una reina estratega, con sus planes claramente trazados para impresionar al visitante. Eliza, en cambio, se escondía. Su madrastra se había esforzado en mantenerla fuera de la vista, como si fuera una mancha en la fachada perfecta que quería presentar. Se le asignó la tarea de trabajar en la cocina, donde supervisaba los platos que se servirían al duque y sus acompañantes. Mientras estaba ocupada, los pensamientos sobre su breve encuentro con el duque nunca la abandonaron. Su mirada fría y enigmática seguía inquietándola, como si hubiera visto algo más allá de la superficie que todos ignoraban. Al mediodía se sirvió el banquete. Eliza se asomó discretamente por la puerta de la cocina y vio a la familia reunida alrededor de la enorme mesa del comedor. El duque, sentado a la cabeza, era una presencia imponente, pero su expresión seguía siendo ilegible. Hablaba poco y observaba mucho, lo que ponía nerviosos y ansiosos a los merantes por su aprobación. «Duque, ¿cómo crees que podríamos aumentar nuestro negocio?», preguntó Leonardo, con una sonrisa contenida. «Creo que una alianza con Montclair sería ventajosa para ambas partes». Montclair lo miró fijamente por un momento, sus ojos penetrantes como si sopesaran cada palabra que decía. «Las alianzas son importantes, pero deben construirse sobre una base sólida». Su voz era baja, pero cargada de autoridad. Cualquier relación comercial o familiar necesita confianza. Ana, con su sonrisa controlada, intervino con gracia. «La confianza es algo que nuestra familia valora mucho, duque. Y estoy seguro de que verá esto a medida que nos conozca mejor». Eliza, desde su rincón, observaba la escena, sintiéndose incómoda con el ambiente de manipulación y vanidad que impregnaba la habitación. Era como si todos en esa mesa llevaran máscaras y cada uno desempeñara su papel cuidadosamente ensayado. Sabía que no era parte de ese mundo y, al mismo tiempo, sentía que algo estaba a punto de cambiar, que su vida no seguiría así para siempre. Esa tarde, después de cenar, le ordenaron a Eliza que ordenara las habitaciones de los invitados. Mientras subía las escaleras hacia la habitación del duque, con el corazón acelerado, no pudo evitar pensar en el hombre que ahora descansaba detrás de una de las puertas. Había algo en el que la atraía y la repelía al mismo tiempo, una fuerza desconocida que no podía entender. Al entrar en la habitación del duque, quedó sorprendida por su presencia. Él estaba de pie, observándola con la misma mirada penetrante que la noche anterior. Por un momento, Eliza se quedó helada, sin saber qué decir o hacer. «Tú otra vez», dijo, casi como una declaración. Eliza bajó los ojos, tratando de evitar la mirada severa del duque, pero sintió que el corazón latía con fuerza en su pecho. «Yo, vine a limpiar la habitación, señor». «Tu nombre es Eliza, ¿no?». El duque la estudió atentamente. «No eres como los demás aquí». Esas palabras la golpearon como un shock. Nadie había hecho jamás tal observación. Ella siempre fue la invisible, la despreciada. Pero el duque la veía como nadie más la veía. «No, yo», tartamudeó Eliza, sin saber qué responder. Ella quería desaparecer en ese momento. «No te preocupes», interrumpió, su voz más suave pero aún autoritaria. «Creo que hay más en esta casa de lo que parece. A veces lo que es visible es solo una fachada de algo mucho más profundo». El duque se giró, se acercó a la ventana y miró el jardín de abajo, dejando a Eliza en una mezcla de confusión y ansiedad. ¿Qué quiso decir con esas palabras? ¿Realmente vio la verdad sobre su vida allí? ¿O era simplemente otro juego de poder, como los que practicaba su familia? Mientras terminaba su trabajo en la habitación, algo dentro de Eliza comenzó a cambiar.
Por primera vez, sintió que no estaba completamente sola. Aunque el duque era un hombre distante y arrogante, sus palabras la afectaron de una manera que no podía ignorar. ¿Qué vio en ella? Y, más importante aún, ¿qué significaría eso para el futuro? La reunión en la sala fue interrumpida por el sonido de pasos en el pasillo. Eliza se apresuró a irse, sin mirar atrás, pero lo que no sabía era que el duque seguía observándola de cerca, como si estuviera formulando un plan que involucraría mucho más que simples negocios con los merantes. Algo estaba a punto de suceder, y Eliza sintió, en lo más profundo de su alma, que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días posteriores a la llegada del duque de Montclair estuvieron llenos de una tensión creciente en la mansión Amarante. Con cada paso que Eliza daba por los pasillos, sentía que los ojos de su madrastra y sus hermanos se agudizaban, como si de alguna manera sintieran que algo estaba cambiando, aunque no pudieran entender qué. El duque, por su parte, no parecía tener prisa por terminar su tarea. Prolongó su estancia, observando cada detalle, cada gesto, con una calma calculada. Esto hizo que la familia Amarante se esforzara aún más por complacerlo, pero sus intentos de impresionarlo nunca parecieron ser suficientes. Clarice, en particular, estaba impaciente. La joven, acostumbrada a ser el centro de atención, no podía entender por qué el duque, aunque educado, se mantenía distante y reservado con ella. Ella lo vio como una oportunidad para escapar de la mansión y asegurarse un futuro próspero con un hombre poderoso, pero el duque no mostró ningún interés en sus coqueteos y animadas conversaciones. Cada sutil rechazo la llenaba de frustración. Mientras tanto, Eliza intentó permanecer invisible, como siempre lo había hecho. Sin embargo, desde aquel encuentro en el jardín y la extraña conversación en el dormitorio, el duque siempre parecía estar cerca. Se encontraba con él en los pasillos, en el jardín, a veces de paso, pero su mirada siempre la seguía, como si quisiera sondear los secretos más profundos que guardaba. Esto la puso nerviosa y confusa, pero al mismo tiempo despertó en ella un nuevo sentimiento, el de ser vista. Por primera vez alguien notó su existencia. Una tarde nublada, mientras cuidaba unas flores marchitas en el jardín, Eliza escuchó voces provenientes de la sala de estar, donde el duque y Ana estaban discutiendo. Acercándose discretamente, escuchó fragmentos de la conversación que le helaron el corazón. Sé que eres un hombre ocupado, pero espero que consideres seriamente casarte con mi hija, dijo Ana, con una dulzura que a Eliza le sonó falsa. Clarice es una joven encantadora y nuestra familia tiene mucho que ofrecer. Clarice es hermosa, sin duda, respondió el duque, pero había algo de desinterés en su tono. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesito entender mejor a tu familia. Eliza podía sentir la tensión en las palabras del duque. Hubo una vacilación que la sorprendió. Parecía estar jugando a un juego mucho más profundo de lo que Ana pensaba. Por supuesto, por supuesto. Verás que somos una familia respetuosa. Nuestra fortuna, aunque modesta comparada con la de Montclair, se construyó con gran esfuerzo. La voz de Ana tembló levemente, como si intentara ocultar algo. Fue en ese momento que Eliza cometió un error. Impulsada por la curiosidad, se inclinó más hacia la puerta y el sonido de una tabla crujiente hizo que las voces se silenciaran abruptamente. Por un momento, el silencio fue aplastante. De repente, la puerta se abrió y Eliza se encontró cara a cara con el duque. Su mirada dura e intensa la mantuvo quieta, por un momento, el aire pareció abandonar sus pulmones. ¿Qué haces aquí, Eliza?, preguntó en voz baja, pero con un tono de incuestionable autoridad. Eliza intentó dar un paso atrás, pero sentía las piernas demasiado pesadas. Sabía que escuchar a escondidas podría costarle muy caro, especialmente con su madrastra tan cerca. Yo solo estaba cuidando el jardín, murmuró, bajando la cabeza para evitar la mirada penetrante del duque. Ana, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino rápidamente. Eliza, regresa a tus tareas inmediatamente. Ya sabes que no debes molestar a nuestros invitados. La frialdad en las palabras de Anne fue tan afilada como una espada, pero el duque, inesperadamente, levantó la mano, indicándole a Eliza que se quedara. No, déjala.
Su voz era firme, casi una orden. Se acercó un poco más a Eliza, quien sintió que su corazón se aceleraba. Dime, Eliza, ¿cómo vives en esta casa? La pregunta la golpeó como un puñetazo. ¿Fue una trampa? ¿Sabía o sospechaba el duque la forma en que la trataban? Eliza miró rápidamente a Ana, cuyos ojos se entrecerraron en silenciosa advertencia, pero antes de que pudiera responder, el duque continuó. Una casa tan grandiosa como esta debe tratar bien a todos los que viven aquí, ¿no crees? Ana esbozó una sonrisa tensa y avergonzada. Eliza es solo una sirvienta, duque. Tuvo la suerte de vivir con nosotros y recibir la protección de nuestra familia. ¿Siempre tuviste suficiente, no, Eliza? Eliza luchó contra las palabras atascadas en su garganta. ¿Qué debería decir? ¿Que siempre la habían tratado como a una paria, abusada y humillada? ¿O debería mentir, como siempre hacía, para mantener la paz? Antes de que pudiera decidirse, el duque la miró con aún más intensidad, como si pudiera leer la verdad en sus ojos. Esa mirada silenciosa parecía rogarle que hablara, que ella, por primera vez, dijera lo que realmente sentía. Sin embargo, Eliza retrocedió, todavía abrumada por el miedo y la inseguridad. Sí, señora. Su voz era débil, casi un susurro. El duque permaneció inmóvil durante unos segundos, como si estudiara cada matiz de su respuesta. Luego, asintiendo, la permitió irse, sin decir nada más. Cuando Eliza salió apresuradamente de la habitación, con el corazón acelerado, supo que algo mucho más grande estaba en juego. El duque no era un hombre corriente. Él vio más allá de las mentiras y las apariencias, y de alguna manera ella sintió que él no dejaría la situación como estaba. La llama que había despertado en su interior, aunque débil, se hacía más fuerte con cada encuentro. Esa noche, mientras yacía en su sencilla y fría cama en el ático, Eliza se encontró pensando en lo que le deparaba el futuro. El duque, con su inquietante y poderosa presencia, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Y por primera vez, sintió que tal vez había una esperanza, por remota que fuera, de que su destino fuera diferente al que siempre había imaginado. Los días transcurrían lentamente tras el desconcertante encuentro entre Eliza y el duque de Montclair, pero una nueva tensión flotaba sobre la mansión Amarante. Aunque Eliza seguía realizando sus tareas diarias con la misma diligencia de siempre, algo dentro de ella había cambiado. Sabía que el duque estaba atento y observaba cada detalle de la dinámica entre ella y su familia. Algo en él despertaba una inquietud que ella no podía ignorar, un sentimiento de que él podía ser tanto su salvación como su perdición. Ana, por su parte, parecía cada día más ansiosa. El duque aún no había dado una respuesta clara sobre el posible compromiso con Clarice, y esto la dejó al borde de la desesperación. Intentó encantar al duque con fastuosas fiestas y cenas exquisitas, siempre disfrazando su ambición bajo una fachada de perfecta hospitalidad. Clarice, frustrada por la aparente indiferencia del duque, se volvió cada vez más impaciente y su temperamento ácido se mostró en pequeñas púas lanzadas a los sirvientes, especialmente a Eliza. Una mañana, mientras ordenaba la biblioteca, Eliza fue sorprendida por la repentina entrada de Leonardo, el hijo mayor y heredero de la fortuna de Amarante. Era un hombre apuesto, pero sus ojos tenían una dureza que siempre la hacía temblar. A diferencia de su hermana, que la despreciaba abiertamente, Leonardo mantenía una distancia gélida, pero observaba a Eliza con una curiosidad oculta que siempre la molestó. Eliza, llamó con la voz prolongada, como si estuviera saboreando cada sílaba. ¿Has oído algún comentario del duque sobre la familia? Ella dudó, sin saber cómo responder. Leonardo rara vez hablaba con ella excepto para darle órdenes, y el hecho de que estuviera interesado en la opinión del duque la puso alerta. No, señor, respondió ella, manteniendo la cabeza gacha. No se me permite acercarme a los asuntos de la casa. Leonardo se acercó y el sonido de sus botas resonó en el suelo de madera hasta que estuvo peligrosamente cerca. El fuerte olor a tabaco y el suave tacto de su abrigo rozando su brazo la hicieron sentir aún más incómoda. Curioso, murmuró, agachándose hasta que su rostro estuvo casi al nivel de ella. Tengo la sensación de que el duque tiene un interés particular en usted. Eliza se quedó helada.
¿Qué estaba insinuando Leonardo? Su corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuvo su mirada fija en los libros frente a ella, evitando mirarlo directamente. Lo último que quería era atraer la atención de Leonardo. Su interés nunca estaría en algo bueno. No sé de qué estás hablando. Su voz tembló levemente, lo cual no pasó desapercibido para él. Leonardo se rió, un sonido bajo e inquietante. No seas tonta, Eliza. Aquí todos saben que no eres más que un sirviente, pero el duque parece haber visto algo más. ¿Qué ve? Se alejó, todavía sonriendo con picardía. Ten cuidado. No quiero que una insignificante como tú arruine lo que estamos construyendo. Con eso, se fue, dejando a Eliza sola, con las manos temblando levemente mientras sostenía un libro viejo. Sabía que la mirada de Leonardo la seguiría de ahora en adelante, y que cualquier paso en falso podría significar una nueva forma de tormento. Pero lo que más la perturbó fue la verdad escondida en sus palabras. ¿Estaba el duque interesado en ella? ¿Por qué? Esa noche se celebró un baile en honor del duque y la mansión estaba más viva que nunca. Eliza, como siempre, fue asignada a trabajar en la cocina y atender discretamente a los invitados. La casa estaba llena de nobles locales, todos buscando alguna forma de impresionar al poderoso visitante. Clarice fue el centro de atención, resplandeciente con un vestido azul oscuro que resaltaba su belleza. Ella se reía a carcajadas, rodeada de admiradores y colegas que aplaudían sus bromas y sus graciosos gestos, pero sus ojos siempre se volvían hacia el duque, quien, como siempre, parecía desinteresado. En mitad de la fiesta, mientras Eliza servía discretamente una bandeja de copas de vino, volvió a escuchar fragmentos de una conversación, esta vez entre el duque y uno de sus acompañantes, un hombre alto, delgado y de cabello gris. ¿Qué pasa con esa chica?, preguntó el hombre, en un tono bajo, pero lo suficientemente claro para que Eliza lo escuchara. Se ve diferente a las demás. ¿Te diste cuenta? El duque permaneció en silencio por un momento antes de responder, su voz profunda y firme. Sí, lo noté. Ella no pertenece aquí, sin embargo, está atrapada aquí. Hay algo que esconde la familia Amarante. Hizo una pausa, como si estuviera reflexionando sobre sus siguientes palabras. Y tengo la intención de descubrir qué es. Eliza sintió una oleada de shock recorrer su cuerpo. ¿Qué quiso decir con eso? El duque sabía más de lo que dejaba entrever y ahora ella era parte de ese enigma. ¿Por qué estaba tan interesado en lo que sucedía detrás de las puertas cerradas de los humerantes? Cuando el baile empezó a calmarse y los invitados se marchaban, Eliza finalmente fue relevada de sus deberes y subió silenciosamente al ático, donde se encontraba su pequeña habitación. Estaba exhausto, pero mi mente no dejaba de funcionar. El duque sabía algo, y esta información bien podría cambiar su vida, para bien o para mal. Mientras se preparaba para dormir, la puerta del ático se abrió de repente y entró una figura. Se sobresaltó cuando vio al duque allí, parado en la puerta, con expresión seria. Necesitamos hablar, Eliza, dijo, y sus palabras parecieron pesadas en el aire. Eliza lo miró fijamente, con el corazón acelerado, sin saber qué pensar. Era el momento que temía y, al mismo tiempo, esperaba con ansias. Algo dentro de ella decía que, después de esta conversación, nada volvería a ser igual. El duque cerró la puerta suavemente detrás de él y luego, inesperadamente, comenzó a hablar. Hay algo que necesitas saber sobre tu familia, algo que podría cambiar todo lo que crees. Eliza se quedó sin aliento. ¿Qué sabía él? ¿Y cómo le afectaría eso? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero sabía que la verdad estaba a punto de ser revelada. Y esa verdad podría ser tanto la clave de su liberación como la puerta a una pesadilla aún mayor. El silencio en la pequeña habitación de Eliza era casi asfixiante. El duque de Montclair, de postura firme y mirada intensa, estaba allí, en el ático que la joven consideraba su refugio secreto. Su presencia parecía aumentar la pesadez de la atmósfera, y cada segundo que pasaba sin una palabra hacía que la tensión fuera más insoportable. Eliza, con el corazón acelerado, no sabía qué esperar. ¿Qué sabes de tu familia,
Eliza. Su voz cortó el aire, fría y directa. Eliza estaba confundida por la pregunta. ¿Qué quiso decir con eso? Su familia siempre había tenido clara su posición, ella era la hija no deseada, relegada al papel de sirvienta, invisible en medio del lujo y la opulencia de los Merantes. ¿Qué más había que saber? Mi familia, comenzó Eliza con la voz temblorosa. Soy hija de mi padre, pero desde que él murió, fui criada por Ana, no sé mucho más que eso. El duque la observó durante un largo momento, con sus ojos penetrantes como si intentara leer su alma. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, pero su expresión no se suavizó. Te mintieron. Sus palabras cayeron como un golpe. Tu verdadera historia es mucho más que eso. Eliza sintió que el suelo se le escapaba de los pies, le mintieron, pero ¿cómo y por qué? Su cuerpo tembló ligeramente mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con la voz ahogada por la confusión. ¿Qué mentiras? ¿Qué más hay que saber? El duque se acercó, en voz baja, casi un susurro, pero con peso. Tu madre no era una mujer cualquiera, Eliza. Era noble, hija de una familia poderosa que cayó en desgracia. Su padre la amaba, pero cuando ella murió, su madrastra tomó el control de todo. Ana se propuso borrar cualquier rastro de la herencia que debería haber sido suya. Sus palabras fueron como cuchillos cortando cada capa de ignorancia que envolvía la vida de Eliza. Tu madre, noble, y ella misma, ¿heredará de algo? Era imposible. Todo lo que sabía ahora estaba en duda y una ola de emociones encontradas la invadió, ira, tristeza, incredulidad. La habían criado para creer que no valía nada, que no merecía nada más de lo que le habían dado, pero ahora, toda esa construcción se estaba desmoronando ante sus ojos. Eso no puede ser cierto, murmuró con los ojos llorosos, mirando al duque como rogando confirmación o negación, cualquier cosa que pudiera darle sentido a todo esto. Es difícil de aceptar, admitió el duque, su tono ahora un poco más suave. Pero es la verdad. Tu padre, aunque te amaba, estaba sujeto a las reglas de la sociedad, y cuando tu madrastra tomó el control, se aseguró de que fueras olvidado. Ella siempre supo que si la verdad salía a la luz, tendrías derecho a una parte de la fortuna de Amarante, y ella nunca lo permitiría. Las últimas palabras del duque atravesaron el corazón de Eliza como una daga. Todo fue por dinero, por poder. Su madrastra la había mantenido en el anonimato, no por motivos personales, sino para preservar lo que creía que era suyo. Toda su vida de servidumbre, todos los desprecios, las humillaciones, fueron el resultado de un juego sucio, un juego que ella ni siquiera sabía que se estaba jugando. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, logró preguntar Eliza, su voz aún temblaba, pero comenzaba a tranquilizarse. ¿Cuál es tu interés en todo esto? El duque la miró seriamente, con las manos entrelazadas a la espalda, como si estuviera considerando cuidadosamente cada palabra que diría a continuación. Tengo mis razones, Eliza. Suspiró, apartando la mirada momentáneamente antes de volver a mirarla. Mi familia y los Merantes tienen viejos vínculos, pero nunca confié plenamente en ellos. Cuando llegué a esta casa, rápidamente me di cuenta de que algo andaba mal. No deberías estar viviendo así. Alguien como tú, con tu linaje, tu fuerza, no pertenece a un ático, sirviendo a quienes deberían tratarla como a un igual. Eliza retrocedió un poco, confundida y asustada por la profundidad de lo que decía el duque. Vio una fuerza en ella que ella misma desconocía y que la hacía sentir incómoda. Era una nueva realidad que, hasta hacía unos minutos, ni siquiera había soñado que existía. ¿Y qué piensa hacer con esta información?, preguntó, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El duque no dudó. Tengo la intención de exponer la verdad. Me aseguraré de que obtengas lo que es tuyo por derecho. La declaración fue audaz y poderosa, pero Eliza no pudo evitar sentir miedo. ¿Exponer la verdad? Significaría enfrentar a Ana, enfrentar a sus hermanos, y sobre todo, significaría enfrentar todo lo que ella siempre creyó que era. La idea la aterrorizó. Nunca lo aceptarán, susurró, más para sí misma que para él. Nunca me reconocerán como a un igual.
No te pido que lo aceptes. Estoy diciendo que los vamos a obligar. El duque dio otro paso hacia ella, su voz llena de determinación. Te mereces mucho más que eso, Eliza. Y voy a ayudarte a hacerlo. Durante un largo momento, Eliza guardó silencio, luchando contra el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. Lo que estaba ofreciendo era más que justicia, era una nueva oportunidad, una nueva vida. Pero era una vida que ni siquiera sabía que quería. Después de todo, ¿qué significaba ser noble? ¿Qué significaba ser igual a personas que habían pasado toda tu vida despreciándote? Yo, no sé qué hacer. Murmuró finalmente Eliza, con las manos temblando. ¿Y si esto termina mal, qué pasa si lo pierdo todo? El duque se acercó un poco más, con los ojos fijos en los de él. Extendió la mano, como si quisiera que ella la sostuviera, un gesto simbólico de confianza. A veces, Eliza, para ganarlo todo hay que arriesgarse a perder lo poco que se tiene. Pero no estarás solo. Yo estaré contigo. Su mirada transmitía sinceridad, pero Eliza sabía que confiar en él sería una apuesta peligrosa. Aún así, algo dentro de ella, esa pequeña llama de esperanza que había estado creciendo desde su primer encuentro, comenzó a arder con más fuerza. Miró la mano extendida, y tras un momento de vacilación, la tomó. A partir de ese momento, su vida estaba destinada a cambiar para siempre. Eliza nunca había dormido tan poco en su vida como esa noche. Todavía le temblaban las manos por la conversación con el duque. Mientras se movía en la estrecha e incómoda cama del ático, su mente se vio invadida por pensamientos y dudas. Las recientes revelaciones pesaban sobre ella como una montaña, su verdadera herencia, las mentiras de Ana, el futuro incierto que ahora se cernía ante ella. Las palabras del duque resonaron en su mente, especialmente su promesa de ayudarla a reclamar lo que por derecho era suyo. Pero ella todavía tenía miedo. Miedo a enfrentar a Ana, miedo a sus hermanos, miedo a lo que esto significaría para el futuro. Sin embargo, una cosa era segura, ya no podría vivir como vivía. Había que romper las cadenas invisibles que la ataban a esa casa y a esa vida de servidumbre. Al amanecer, mientras la tímida luz del sol entraba por las rendijas de la ventana, Eliza se levantó, decidida. Bajó las escaleras en silencio, recorriendo los pasillos de la mansión aún dormida. El eco de sus pasos fue su único compañero. El plan del duque, aunque arriesgado, era claro: exponer la verdad delante de todos y reclamar el puesto que le corresponde. Eliza sabía que, para que esto sucediera, tendría que enfrentarse a Ana y a sus hermanos de una vez por todas. Esa mañana Ana estaba más agitada que de costumbre. Había rumores de que el duque planeaba irse pronto y la matriarca estaba decidida a forjar algún tipo de acuerdo antes de que él se fuera. Ordenó a los sirvientes que prepararan un gran almuerzo, sin imaginar lo que estaba por suceder. Eliza, sin embargo, sabía que el momento se acercaba. El duque le había ordenado que esperara la oportunidad adecuada, cuando todos estuvieran reunidos, para que la revelación fuera imposible de negar o reprimir. Y esta oportunidad se acercaba con el gran almuerzo que Ana planeaba. La tensión era palpable y Eliza podía sentir que algo grande estaba a punto de suceder. Mientras supervisaba los preparativos, vio a Clarice bajar las escaleras con mirada triunfante. Llevaba un vestido de seda azul pálido, casi resplandeciente, y claramente quería llamar la atención del duque por última vez. Pronto apareció Leonardo detrás de ella, vestido elegantemente, pero con la misma mirada de superioridad y frialdad que siempre llevaba. A medida que el reloj se acercaba al mediodía, comenzaron a llegar invitados, nobles de la región y aliados de los Amarante, todos curiosos por la prolongada visita del poderoso duque de Montclair. Ana, siempre la anfitriona perfecta, se movía por la habitación con gracia y cortesía, mientras ocultaba su ansiedad detrás de su sonrisa controlada. El duque llegó puntualmente al mediodía, como siempre imponente, con un semblante que nadie lograba descifrar del todo. Fue recibido por Ana con una reverencia exagerada, mientras Clarice lanzaba miradas ansiosas en su dirección. «Nos sentimos muy honrados de tenerte aquí un día más, duque», dijo Ana, intentando parecer indiferente. «Espero que podamos discutir ese asunto del que hablamos ayer. Un futuro próspero para nuestras familias».
El duque asintió cortésmente, pero su mirada vagó por la habitación hasta encontrar a Eliza. Un breve asentimiento fue suficiente para hacerle saber, el momento estaba cerca. Se sirvió el almuerzo y el ambiente alrededor de la mesa del comedor era una mezcla de charlas de negocios, risas reprimidas y expectativas silenciosas. Eliza, sin embargo, observaba todo desde la distancia, esperando la señal del duque. Cuando se retiraron los platos principales y Ana comenzó a insinuar nuevamente el tema del matrimonio entre Clarice y el duque, él interrumpió bruscamente, con tono firme, dejando la habitación en silencio. Antes de hablar de alianzas, creo que hay una cuestión mucho más importante que es necesario discutir. Algo que lleva demasiado tiempo oculto. Todos en la mesa lo miraron confundidos y aprensivos. Ana, sin embargo, mantuvo la sonrisa en su rostro, aunque una ligera tensión apareció en sus ojos. ¿De qué estás hablando, duque?, preguntó Ana, tratando de mantener la compostura. El duque la miró fijamente, con expresión inquebrantable. Estoy hablando de Eliza, la verdadera hija del difunto Lord Amarante y heredera legítima de esta casa. El comunicado cayó como una bomba. La sala, que hasta segundos antes había estado llena de conversaciones y risas discretas, quedó en absoluto silencio. Ana, Clarice y Leonardo se quedaron quietos, con sus rostros congelados en diversos grados de conmoción e incredulidad. ¿Qué? Clarice fue la primera en romper el silencio, su voz llena de incredulidad. Esto es ridículo. Eliza es una sirvienta. Siempre lo ha sido. Anne, sin embargo, sabía exactamente de qué estaba hablando el duque. Su rostro se contrajo en una expresión de ira apenas disimulada, y lanzó una mirada venenosa a Eliza, como si quisiera que la joven desapareciera en ese instante. No sé de dónde sacaste tanta tontería, pero Eliza es solo una hija de un matrimonio anterior, sin derechos legítimos, dijo Ana, con la voz envenenada de desprecio. El duque, sin embargo, no se dejó intimidar. Su madre era una mujer de linaje noble, y como hija de sangre legítima de Lord Amarante, Eliza tiene tanto derecho a esta herencia como sus hijos. Lo que hiciste fue ocultar esto para asegurar que toda la fortuna y el poder cayera en manos de Leonardo y Clarice. Leonardo, hasta entonces silencioso, se levantó de la mesa con una mirada mortal. Eso es una calumnia, dijo con tono amenazador. Eliza no es más que una sirvienta en esta casa. No permitiré que manchen el nombre de la familia Amarante con esta farsa. El duque lo miró fijamente, sin retroceder. La verdad está a punto de quedar al descubierto, por mucho que intenten ocultarla. Tengo pruebas, testimonios y documentos que acreditan el linaje de Eliza y sus derechos. Y les garantizo que si intentan detenerla, lo enfrentaremos en los tribunales. Puede que tu madre haya mantenido esta farsa durante años, pero ya se acabó. El rostro de Ana palideció, por primera vez, no pudo ocultar el miedo que corría por sus venas. Sabía que el poder del duque era inmenso y que desafiar esta verdad podría ser su perdición. Eliza, que había estado en silencio, finalmente se acercó a la mesa. Todavía le temblaban las manos, pero ahora algo dentro de ella estaba despertando. El coraje que nunca supo que poseía estaba emergiendo lentamente. Toda mi vida me han tratado como menos que nada, dijo Eliza, con voz firme pero suave. Pero ahora sé la verdad y ya no la aceptaré. Soy Amarante y merezco ser tratado como tal. Ana, sin palabras, se limitó a mirar a Eliza con una mezcla de rabia y desesperación, mientras Leonardo y Clarice permanecían en silencio, derrotados por la innegable verdad. El duque, junto a Eliza, dieron el toque final. Se hará justicia. Si no por elección propia, entonces por fuerza de ley. El destino de los Merantes estaba echado. El imperio que Ana había construido a base de mentiras y manipulaciones se estaba desmoronando ante sus ojos. Y Eliza, finalmente, comenzó a liberarse de las cadenas invisibles que la habían aprisionado durante tanto tiempo. El silencio que se cernía sobre la habitación era denso y la verdad revelada había destrozado cualquier ilusión de control que Ana todavía intentaba mantener. Sus ojos, una vez llenos de arrogancia y frialdad, ahora brillaban con desesperación. Clarice estaba inmóvil, con el rostro pálido por la sorpresa, mientras Leonardo, siempre el más calculador,
permanecía de pie, tratando de contener su ira. Eliza, por primera vez en años, sintió que el peso que había cargado toda su vida comenzaba a aliviarse. El duque de Montclair, a su lado, se mantuvo firme. Su postura imponente dejó en claro que no se echaría atrás ante la verdad. Eliza todavía sentía su cuerpo temblar con las emociones que desbordaban dentro de ella, pero ahora había un nuevo sentimiento, libertad. Ya no era una sirvienta, una sombra en la casa Amarante. Era una heredera y su sangre noble fluía tan fuerte como la de quienes siempre la habían despreciado. Ana, tratando desesperadamente de recuperar el control de la situación, se levantó, con el rostro tenso por la tensión. «Eso no puede suceder», declaró, con la voz un poco quebrada. «No podemos permitir que esta farsa continúe. Eliza no tiene derecho a entrometerse en nuestras vidas. Soy la señora de esta casa y ella siempre ha sido una bastarda». El duque rápidamente la interrumpió, su voz resonando como un trueno. «Se acabaron sus manipulaciones y mentiras, señora Amarante. Está claro para todos que usurpaste el lugar que debería haber sido de Eliza y ahora la verdad ha sido revelada. O acepta esto con dignidad o se verá obligado a hacerlo. Y no creas que tu nombre o tu estatus te protegerán de la justicia». Sus palabras resonaron por toda la sala, y los invitados, hasta entonces silenciosos, comenzaron a susurrar entre ellos. La verdad estaba ahí, a la vista, y Ana sabía que su control sobre la narrativa se había deshecho. Leonardo, al ver a su madre en desventaja, decidió intervenir. «¿Y qué crees que ganarás con esto?», escupió, acercándose al duque y a Eliza. «Eliza, ¿crees que lograrás algo? Incluso con esa sangre que dices tener, no eres como nosotros. No tienen lo necesario para sobrevivir en este mundo. Fallarás». Eliza sintió que la furia crecía dentro de ella, pero en lugar de dejar que la deprimiera, encontró fuerzas renovadas. Sabía que a lo largo de su vida había sido moldeada por el sufrimiento y la opresión. Y ahora estaba lista para usar esa fuerza contra aquellos que la subestimaban. «Ya sobreviví a lo peor que me pudiste hacer», respondió ella, con la voz firme pero no elevada. «Pase lo que pase después, estoy listo para afrontarlo. Si soy lo suficientemente fuerte para soportar años de abuso y humillación, entonces soy lo suficientemente fuerte para reclamar lo que es mío». Leonardo dio un paso atrás, su confianza flaqueando ante la determinación de Eliza. Por primera vez, la vio no como una doncella o una sombra, sino como una igual, alguien capaz de desafiarlo, tal vez, derrotarlo. Ana, sintiendo que el control se le escapaba de las manos, dio un último suspiro de furia. «Si eso es lo que quieres, hazlo. Pero debes saber que cuando todo se desmorone, tú serás el único culpable. Esta casa nunca fue tuya y nunca lo será». Le dio la espalda a Eliza, tratando de mantener la compostura, pero la derrota era clara en sus ojos. El duque se acercó a Eliza y le puso una mano firme en el hombro en un gesto de apoyo silencioso. Se volvió hacia los invitados y, en tono claro, anunció: «A partir de ahora, Eliza Amarante será reconocida como la legítima heredera de esta familia. Cualquier resistencia será enfrentada por la justicia del reino. Y, en cuanto a los Merantes, la decisión de cómo afrontar esto depende de ellos, pero la verdad ya no podrá ocultarse». Los nobles invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos en shock, otros en aprobación. Sabían que desafiar al duque sería una medida peligrosa y muchos ya parecían aceptar que la posición de Eliza en la sociedad había cambiado. Cuando la tensión en la habitación empezó a disminuir, Eliza sintió una oleada de alivio. Por primera vez, no me estaban borrando ni silenciando. Había un futuro ante ella, un futuro que nunca había soñado posible. Aunque sabía que los desafíos apenas comenzaban, algo dentro de ella le decía que estaba lista para enfrentarlos. El duque, que le había dado valor y voz, era ahora un aliado valioso, pero el viaje que tenía por delante todavía era suyo. Esa noche, después de que los invitados se marcharon y la mansión comenzó a hundirse en el silencio, Eliza caminó hacia el jardín, donde tantas veces había buscado consuelo. El aire de la noche era frío pero vigorizante. Cerró los ojos y se permitió, por primera vez, respirar profundamente sin el peso de una vida de secretos y humillaciones.
Lo hiciste. La voz del duque sonó suavemente detrás de ella. Eliza se dio la vuelta y lo encontró parado en el borde del jardín, con las manos entrelazadas a la espalda. Ya no parecía el hombre inquebrantable y distante que había sido cuando llegó por primera vez a la mansión. Había algo más suave en él ahora, casi humano, pero aún con la fuerza que siempre había mostrado. No podría haberlo hecho sin ti, admitió, con una pequeña sonrisa. Pero todavía no sé qué vendrá después. El duque se acercó, con pasos silenciosos sobre la hierba húmeda. Lo que venga después, lo afrontarás con la misma fuerza con la que has afrontado hasta ahora. Tu futuro te pertenece, Eliza. Ni Ana ni sus hermanos. Has demostrado coraje y fuerza, y eso es más de lo que muchos nobles logran en toda su vida. Ella asintió, mirando al horizonte, donde la luna brillaba solitaria en el cielo nocturno. Nunca imaginé que tendría una oportunidad así. Toda mi vida pensé que estaba destinada a ser nadie. El duque ladeó la cabeza y la miró con curiosidad. Nadie es nadie, Eliza. Las circunstancias pueden intentar definirnos, pero son nuestras acciones las que realmente nos moldean. Y tú, estás destinado a mucho más. La mirada de Eliza se encontró con la suya, por un breve momento, el mundo pareció calmarse. Sabía que su viaje aún estaba en el comienzo, pero ahora había esperanza, una esperanza que nunca se había atrevido a tener. Gracias, dijo con sinceridad. Por todo. El duque sonrió levemente, una rara y breve sonrisa. Fue un placer para mí. Y recuerda, siempre que necesites ayuda, tienes un aliado en Montclair. Eliza lo observó alejarse, desapareciendo en la oscuridad de la mansión. La noche estaba tranquila, por primera vez en su vida, Eliza sintió que el peso de su pasado finalmente comenzaba a desaparecer. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero ahora, por primera vez, sabía que tenía la fuerza para afrontarlo. Y mientras el suave viento agitaba las hojas a su alrededor, Eliza Amarante, la hija olvidada, estaba ahora lista para convertirse en la mujer que siempre debió ser, libre, fuerte y dueña de su propio destino.